Está muy interesante la conversación fuera de micrófono, también acá en este análisis regional. Claro, este año no se transmiten los TDU por primera vez en mucho tiempo, pero retrotraigo un poquitito lo que iba a decir y me voy a lo que con qué cierro el primer bloque. ¿Le puede pasar la cuenta a Piñera el mundo evangélico producto de esta aprobación de la ley de identidad de género? Yo creo que algún error que se cometió es transformar la fe con la política. Mezclar. Acá lo estábamos conversando fuera de micrófono. El 25 se consagró, se hicieron grandes esfuerzos también con Santa María en la Constitución del 28 para separar lo que es el Estado de la fe. Y acá cuando erróneamente, cuando miembros de una religión, ministros, pastores, quieren crear inclusive como ha pasado por ejemplo en partidos brasileños, un gobierno teocrático. Imagínense lo que significa eso. Es no entender que la fe, del punto de vista operativo socialmente, tiene un nicho totalmente distinto al que es democrático, independiente, que puede tener la voz, puede dar su opinión, puede estar presente, pero eso, transformarlo en un partido político, yo creo que lo que pasó en el TEDUN del año pasado con la presidenta Bachelet, hoy día se ha sabido que de los 4 ministros, de los 4 pastores que hablaron en el podium, están 2 contratados por el gobierno y los otros 2 son diputados del actual gobierno, y eso habla muy mal de la utilización, sobre todo por lo que hemos visto. Cuando alguien tiene influencia teológica, influencia de fe sobre las personas, eso se puede prestar para abuso. Y yo creo que efectivamente el TEDUN del año pasado y lo que han hecho algunos desde un púlpito se presta para abuso en un ámbito que no les corresponde, que es el político. Y eso es transversal. Y eso es transversal. Sí. Yo estoy dando las últimas señales que ha pasado con el pueblo evangélico. Y en ese aspecto yo no sé si le va a pasar la cuenta, porque yo no creo que sea la totalidad, está lejos. Yo pertenezco al mundo evangélico, está lejos de ser el mundo evangélico, sino que son algunos que se pierden probablemente en la misma ignorancia de lo que corresponde, de saber distinguir la línea, que a veces es delgada, entre lo que es lo espiritual y lo que es la parte humana, lo que es la democracia. Es volver, como hablábamos fuera del micrófono, al Imperio Romano, al que debe ser emperador y terminar como papa. Eso le hace muy mal a un Estado y le hace muy mal a la fe. Eso no fue lo que dijimos en todo caso. A la pregunta que hacías tú, ¿se afecta al gobierno? No, porque estaba en el programa de Sebastián Piñera, si no habría un decreto, no habría un proyecto de ley. Ahora, al haber un proyecto de ley, se tiene que discutir en el Congreso. Hoy día no somos mayoría, por lo tanto no va a salir exactamente como que todos quisiéramos la parte del Chile Vamos en general. Y creo que la discusión llegó a lo que llegó, es lo que se puede obtener en democracia y eso se hizo. O sea, que ahora uno le eche la culpa de que Piñera el culpable, no. Esto venía sí o sí. No es algo que tomó de sorpresa, digamos, y que se le ocurrió después. Se le ocurrió en su programa y, por supuesto, así como viene la reforma tributaria, viene la parte de la AFP, va a haber discusión, pero esto venía. Ahora, cuando fíjate que uno de los errores a veces de la sociedad es minimizar los pastores, indistintamente del problema. La parte moral, la parte distinta a la política tradicional es necesario. La sociedad así se hizo, en el mundo occidental por lo menos. Hace muchos años se separó lo que es del César al César y quedó claramente establecido. Por lo tanto, tú no le puedes quitar esa parte a la iglesia. Oiga, usted, yo la voy a ordenar como mundo laico. No, ¿por qué la voy a ordenar yo? Ellos se van a ordenar de acuerdo a sus predicamentos, de acuerdo a lo que ellos piensan, y van a tener la doctrina, así como se habla de la doctrina para la fe, ¿no es cierto? Cuáles son los principios, los mandamientos, etcétera. Es lo que tú cuando decides ese camino, bueno, como cristiano te sometes a él y tienes que respetar, puedes discernir algunas cosas, pero en general vas a entrar en esa línea y vas a seguirla. No porque ahora sea un momento de debilidad y que caiga, no es necesaria para nuestra sociedad. Ellos son los encargados de eso. Ahora, no, la parte moral, la parte, digamos, de lo que son los principios en general, es un reforzamiento que te dan las iglesias.
Hoy, antes uno, ¿qué trataba? De meterle un colegio de cura, ¿no es cierto? Van a haber buenos principios, indistintamente lo que la gente dice, oye, lo que pasó, no pasó. Es una buena formación, van a salir con valores, ¿eh? Te daban, ¿cierto? Como que eso era un hecho. Entonces, cuando uno trata de minimizar eso, diciendo, oiga, por estos curas pedófilos y todo eso, comete un grave error. La sociedad está estructurada así en el mundo occidental y van a tener un rol importante. Tendrá hoy día, quizás se comprima, pero no va a desaparecer si la iglesia lleva 1000 años. Ha sobrevivido a muchos sigmas por lo demás. Así que no hay que tomarlo tan en el corto plazo. Nosotros somos la iglesia piensa en el muy largo plazo, nunca está pensando en el mañana, no, es un más largo plazista. Sí, yo creo que es bueno que haya esta división, pero respetémonos entre la división. Yo no te digo, yo soy un católico observante nomás, es lo que yo he leído, digamos, y concuerdo que debe ser así. Bueno, yo he leído bastante y he vivido bastante el tema porque estuve muy ligado, incluso trabajé para la iglesia en tiempo de la dictadura, más de 6 años con el cardenal Raúl Silva Enrique, pero yo creo honestamente que es muy bueno lo que está pasando. Definitivamente, si uno ve la preocupación de la iglesia hoy día, ya que entramos en temas de lleno, las vocaciones sacerdotales han bajado a tal extremo. Le digo un dato: en Quebec, Canadá, hoy día un porcentaje altísimo de la iglesia están destinadas a bibliotecas, restaurantes. Tú sabías. Tenemos un gran amigo que está viviendo hoy día, gran comunicador, exalumno de la ARSI, Rodolfo Ján. Exactamente, pues. hay que dar un nombre, un gran comunicador. Sí, está en Canadá. Que fue exalumno nuestro ahí cuando incursionamos en el tema universitario por algún tiempo, ¿ya? Y creo de que yo discrepo contigo un poco, Arturo. Este es el principio del fin de lo que está. Pero mire, déjame terminar. ¿Por qué? Porque afortunadamente, gracias a Dios, todos estos temas que estamos tratando hoy día, ¿ya?, tienen que ver con un tema cultural que tú planteabas hace un rato, ¿ya? Y te coloco un ejemplo que tú me dices que está muy distante, ¿ya? Nunca tiene que olvidarse de la historia, ¿ya? No hacerse eco hoy día de eso, pero si no olvidarse, la Inquisición es el más fiel reflejo, ¿ya?, de un tema oscuro, ¿ya?, del cristianismo, no, de la Iglesia Católica en general, de los Borgia y compañía limitada, ¿ya?, que refleja un poco, ¿ya?, este tema atávico que tenemos con el tema de la religión, ¿ya?, y que hasta el día de hoy nos afectaba. No nos atrevíamos mucho a ir en contra de la curia, aunque estuvieran separados, porque no nos olvidemos, yo te estoy hablando hace 20 años atrás, no solamente ahora que se han revelado todos estos aspectos oscuros, ¿ya?, que tienen que ver con la violación de niños, abusos, todo lo demás. Además, la gente hoy día, fíjate que se atreve no digo que antes no pensáramos, pero hoy día hay una discusión mucho más abierta sin temor. Entonces yo creo que aquí conflicto, Ricardo, yo te voy a decir 2 conflictos nomás que me tocaron vivir. Conflicto de huelga de hambre de empleados municipales que estaban ahí en la sede de estibadores. Después que no hubo acuerdo político ni el municipio ni lo demás, ¿a quién piden que intervenga? Al obispo. Segundo caso, que fue por ahí en 2012. La pregunta es que si hoy día te pedirían que fuera... Yo creo que no. Estamos especulando, pero yo te digo, la realidad es cuando existe el conflicto, podría definirte la ecuación del conflicto, que no la conoce la mayoría. El alza del gas también, en los grupos habitacionales... Se pidió incluso se juntaron en el San José. Cuando hay el tema del conflicto de los planes de vivienda, que vino la toma, etcétera, etcétera, y no había acuerdo, lo demás, ¿quién era el garante finalmente? El obispo. Entonces, no nos engañemos, que frente a la normalidad somos, podemos decir lo que queramos, pero frente al conflicto grave, tú quieres buscar un garante, que es decir, no buscáis mucho un político. Un político, tú decís, este gallo me da... No, empezáis a pensar aquel que a ti te da garantías. Y en eso tú decís, oye, puede haber muchas cosas, pero sí, el obispo Bache, voy a decir el nombre de acá, me da garantía y lo buscan. Entonces, cuando uno trata de dar un panorama de lo que ocurre puntualmente en temas que está focalizado en una parte de la iglesia, quizás en la cúpula, pero yo veo otros curas que intervienen permanentemente en los problemas de 1945 acabamos de descubrir en Alemania que se están violando los niños. ¿Está separado el poder de la iglesia del Estado? Sí, efectivamente, está separado, pero en ciertos momentos no están tan separados, intervienen. Ahora, en una interpretación periodística, claramente en tiempos o días como hoy, yo no sé si en un conflicto se buscaría la garantía de la iglesia.
Hoy, no. Por lo que ha pasado en los últimos meses, creo que básicamente. No me da ninguna garantía. Yo creo que con Arturo no hay una diferencia en el rol que tienen las instituciones. Dentro de las instituciones que tiene el Estado, que tiene una nación, hay distintas instituciones. En este caso está la institucionalidad religiosa, está la institucionalidad de la Iglesia Católica, está la institucionalidad de la diversidad evangélica, del punto de vista de ser parte de la sociedad. Pero es muy distinto que aquellos quieran imponer al total de la sociedad una moralidad. Y ahí hay un tema importante. Cuando uno se hace dueño único de una moralidad, ya empieza el derrumbe de esa posición. Yo creo, históricamente, cuando alguna institución, algún organismo, alguna iglesia, ya sea musulmana, católica, evangélica, se hace dueño de la única verdad, que puede creerla, pero se hace dueño de una única verdad que es intolerante con la sociedad, empieza el principio del final. Y eso nos tiene que llamar la atención. Hay como instituciones que veíamos absolutamente intachables, Carabineros de Chile. Ahí ya lo salimos de la religión. Estoy hablando de distintas instituciones. Pasa a ser otra religión. Pero a lo que me refiero, Carabineros de Chile, la gran mayoría son personas que han tomado, la inmensa mayoría probablemente, han tomado una decisión de estar en una institucionalidad dentro del gobierno o dentro del Estado que presta servicio en el ámbito de seguridad. Pero ahí tú vienes, cuando se empiezan a hacer pactos de silencio, a tener cuotas de poder no controladas, y eso tú lo llevas al poder político, al poder religioso, al poder de las instituciones armadas, ocurren lo que hoy día pasa en Chile. Hoy día Chile ha tenido un destape, como dice muy bien Ricardo. Yo creo que no nos damos cuenta que estamos en un momento, un quiebre, un ancla, que es muy interesante para el país. El país está mirándose, sabe que teníamos problemas con nuestras instituciones serias. Acabamos de tener un juicio histórico ahí en la acusación constitucional a la Corte Suprema, que ojalá lo alcancemos a discutir. Pero es un momento en que nos tenemos que dar cuenta que, primero, es un país que se ha podido conversar esto. Segundo, ha podido sacar leyes como esta. Y lo otro, que la Iglesia tiene una tremenda oportunidad en este momento de decir, ¿sabe qué? Tenemos que avanzar y abrirnos y ser parte de la sociedad, no ser juzgadores de la sociedad. Arturo. Fíjate que yo quiero agregar algo más a este cóctel, porque hay canapé que no se han tocado acá. Yo te digo los políticos, que hoy día es moda. Los políticos, la verdad, súper desprestigiados en términos generales. Como la Iglesia, casi está en el mismo por nivel. allá abajo. Lo otro es que las personas, los votantes, no van a votar, excepto para mostrar su enojo. Cuando van a votar es por enojo más que por convicción. Entonces, cuando tú ves que está la crisis, tú a veces no quieres ver la crisis que no te conviene, pero yo te digo, oye, mira, los políticos, la verdad, no están representando cada vez a su electorado. El electorado cada vez está más disconforme con ellos. Ellos están más preocupados de ellos. O sea, ahí yo pienso que los políticos cada vez están pensando en su puesto, en lo que ellos son, y dónde están las personas. Bueno, entonces, hay un quiebre también ahí, de otra forma. No como es la Iglesia, sino como poder... Entonces, yo te diría que yo me andaría con cuidado. Yo creo que el análisis aquí es más profundo en nuestra sociedad. Aquí hay que tomar todos los ingredientes de lo que está pasando y hacia dónde vamos como sociedad. El modelo actual de política, lo demás, o de democracia, está siendo bastante falluto. Está teniendo problemas graves. Y que si no lo entendemos a corregir, vamos a tener cada vez menos gente votando, gente más dedicada a la coyuntura al momento de la decisión. Mira, yo creo que los votos hoy día una persona lo cambia 3 veces. Antes yo estoy aquí, ahora no, sabes que no lo estoy pensando, estoy viendo, déjame verlo más adelante. Oye, cambié de opinión. De los que van a votar. Claro. No, los otros no votan. Claro. Y los otros no votan simplemente porque dice, oye, no, esto no camina. Entonces, cuando uno quiere mirar una parte nomás de estos canapés, digamos, y a todos los problemas, deja todo este diagnóstico en el aire. Y la sociedad no te funciona si no funcionan las instituciones en general. Y no están funcionando simplemente. Pero espérate, pero volviendo al tema que nos convocó, por favor, yo creo que aquí esto, y nadie lo puede discutir, salimos de un oscurantismo
¿ya? Y no te voy a decir que hemos llegado a la claridad absoluta, pero este paso que se ha dado, yo creo que nadie lo puede discutir, independientemente de la Iglesia Católica, de todo, se dio. Y eso es lo importante, porque tuvimos un tema que fue tabú, que afectó personas, que dañó ya a nuestra sociedad y que hoy día se está tocando. Y yo creo que eso es lo más relevante de todo. ¿Ya? Y como van a tener que salir otros, que todavía están ahí un poco entre San Juan y Mendoza, independientemente de este Canamé, para mi gusto, es uno de los más grandes que había, por eso se acabó rápido. ¿Ya? Se discutió, y, eso es importante. Y eso es lo importante. O sea, al margen de, a pesar de la oposición, de todos estos compartimentos estancos que están insertos en la sociedad, no te olvides que este país ha tenido influencia de ciertos sectores durante casi desde nuestro inicio como Estado en los últimos 200 años. Y esto es re bueno. Bueno, que la elite también está en crisis. ¿Ah? La elite también está en crisis. No, no, sí, y qué bueno que esté en crisis. Me parece espectacular. Me parece espectacular. No se libra uno u otro. No. Pero es un cóctel de crisis. No, pero yo creo que lo que podemos tener consenso, independientemente de las variables que puedan existir respecto al tema, es que fuimos capaces de abordar el tema como país. Y que se haya salido gente de allá, de la izquierda, de la derecha, no me importa. Pero que como país hemos sido capaces de poder tratarlo, asumirlo como una realidad, porque estábamos escondidos, ya miramos para el lado, y eso no puede ser, porque otra cosa es que en guitarra hay gente que dice, mira, yo conozco mucha gente, dice, estos homosexuales, bueno, pero ni Dios quiera que te toque el día de mañana un nieto. Y y si te toca, bienvenido sea. Por eso que te digo, para ellos. ¿Me entiendes tú? Ya, ni Dios quiera que a ellos les toque el tema, porque resulta. Por eso que te digo, entonces yo creo que hemos sido capaces de ir madurando, y eso es muy bueno como sociedad. Yo creo que es muy bueno. Hemos ido madurando, pero también pensando distinto cómo se hacen las cosas. Yo te digo, era impensable un Frente Amplio tan unido, que ya no está tan unido porque hay problemas de liderazgo, de pensamiento, etcétera. Lo mismo pasa en la democracia cristiana, que se divide, lo mismo pasa en la UDI, que se escapan con los pajaritos. Es otra forma donde se van a tomar las decisiones de aquí para adelante. Yo creo que hay un antes y un después de esta votación, de lo que viene en las próximas reformas o leyes que se van a promulgar. Ya no van a haber esos aferrados, cerrados. Hagamos un bloque. ¿Qué bloque? Si los bloques están todos habla muy bien de los partidos políticos hoy día, a pesar de los denostados que están. Quiere decir de que ya no son, no quiero dar ejemplos para que después se me malinterprete, pero usted va a votar por esto y se acabó el tema. No. Como solía ser hace... Bueno, era así, claro. ¿Sí o no? Pero qué bueno que hay discusiones internas. Yo me alegro mucho. Yo me alegro mucho que dentro de coaliciones como el Frente Amplio, la Nueva Mayoría, que hayan discrepancias. Nos quedan 5 minutos. Quería tocar otros temas, pero yo creo que vamos a tener que cerrar este. Solamente mencionar que en lo que estábamos hablando hay un tema que ahí es fundamental. Hablabas tú al principio en tu oveja negra el tema de la delincuencia, el tema de la droga. Lo tratamos en alguna un par de semanas atrás. El tema de la educación sexual. Hay un tema fundamental en la educación que nos tenemos que estar. Yo creo que el país ha avanzado, pero nos falta mucho en las bases en el ámbito educativo. Yo creo que hay un pendiente gigantesco en esa línea. Pero sin lugar a dudas, el país cuando no se hablaba las cosas, hoy día los temas no los ha puesto en los políticos, no lo ha puesto la iglesia, no lo ha puesto en las instituciones militares. Lo ha puesto la sociedad. Lo ha puesto la sociedad a través de las redes sociales. Y se lo pusieron a Lagos, se lo pusieron y cada vez con más fuerza, se lo pusieron a Piñera 1, se lo colocaron a Bachelet 2 y se lo colocaron a Piñera 2 también. Los temas hoy día, y yo creo que es un tema absolutamente ya descrito, la crisis de la democracia representativa, de esta cosa que el voto que habitualmente eran manejados inclusive por los partidos, estos grupos de votos manejados por los partidos, hoy día la gente se está relacionando socialmente de manera muy distinta. Eso han abierto, por ejemplo, el tema de las redes sociales. ¿Cuándo iba a pensar, por ejemplo, Piñera que se iba a encontrar con un movimiento feminista de la fuerza que hemos tenido estos 6 meses de gobierno? No se lo imaginaba. Así también la presidenta Bachelet en su primer gobierno, en la crisis de los pingüinos, en todo su primer semestre. Y no fue puesto por ningún político, fue puesto por la gente, calle. Por la calle. Entonces,
efectivamente cuando hablamos esto para los chicos, cuando se le habla y le dice, ¿sabe qué? Van a trabajar para tener una pensión miserable, para tener una creación de pobres. O sea, el sistema de FP lo que le va a hacer a usted que va a tener la mitad de un sueldo mínimo como resultado de su jubilación. ¿Cómo no va a ser necesario conversar el modelo de FP? O en salud, cuando le decimos, ¿sabe qué? Si usted no es ISAPRE, tiene que pasar a la lista de espera. Y la lista de espera puede ser 2 años, 3 años. Entonces, esos temas cuando no se quieren conversar, cuando socialmente hemos llevado muchos años, 30, 40 años, 20 años, sin que se conversen, yo creo que hoy día es fundamental como el tema de un registro en el nombre de una persona que se siente y que se reconoce distinta a lo que la sociedad hasta ese momento lo reconocía. Por eso yo creo mira, nos quedan 3 minutos. Les doy 1 minuto a cada uno si quieren tocar otros temas o cerrar este mismo tema. Arturo. Mire, yo quiero resaltar lo que pasó anoche, como a las 3 de la mañana en nuestro Parlamento. ¿Ya? Nuevamente habla muy... 1 de la mañana, está a la 1 el resultado. Bueno, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional me parece contra ministros de la Corte Suprema. Nuevamente un ejercicio democrático, pero impresionante, transversal, nuevamente lo que estamos hablando. ¿Ya? Yo tengo mi opinión al respecto. Yo sigo creyendo en la independencia de los poderes del Estado, en lo personal. ¿Ya? Y está bien que eso se haya ratificado anoche, porque si no, habríamos nuevamente entrando en problemas que son bastante más profundos, a los cuales yo no quiero llegar y todo lo más, pero decir... ¿Ya? Se empató a 69 en la primera votación. Sí, un empate. Y que permitió la siguiente fase. Bueno, y que permitió la segunda fase, y además porque después se fue al fondo. ¿Ya? Y en el fondo hubo una mayoría que dijo, ¿sabe qué más? Yo creo que no corresponde, se ha actuado en derecho. ¿Ya? Y yo quiero resaltar eso, porque habla muy bien nuevamente, después de este vapuleado sistema político, en lo que hablamos hace un rato, uno vuelve a creer un poco en que las cosas se están haciendo bien, y nuevamente fue transversal. Se rompieron los compartimentos estancos y las órdenes de partido, que me parece muy bien, como para poder empezar a creer en la política. Arturo. Hay una cosa que es bien importante. Bachelet pierde credibilidad y el Chilezuela y todo eso la lleva obviamente afuera, porque pone en riesgo lo que se ha obtenido en cierta medida. No se le ve como que iba a pujar, que íbamos a seguir creciendo, la senda estaba estancada y pierde finalmente. Un resumen muy rápido por lo demás. Pero eligen a Sebastián Piñera, pero le dan todo el poder. Le dan solamente el poder presidencial y no el poder legislativo. En buena hora. Lo cual cambia a lo que tenía antes la concertación. Hoy día lo que se va a lograr... La nueva mayoría. La nueva mayoría. No es exactamente lo que yo quiero, y eso tenemos que acostumbrarnos. Va a ser lo que se logre en la capacidad de consenso, de negociar todos estos temas que están dentro de los programas. Porque tú, si no llevas adelante el programa, una de las partes que la gente vota por Sebastián Piñera es porque va a haber crecimiento económico, va a haber prosperidad, va a haber mejoría. Si eso no ocurre, le van a pasar la cuenta. Pregúntenle a Macri, le van a pasar la cuenta. Es que es fácil dar los ejemplos, pero ese es el objetivo, indistintamente lo que va a ocurrir. Por eso la gente lo elige. Ahora, si ocurre o no ocurre, ese es otro tema. Ojalá alguno dirá que se caiga, otro dice no, que nos vaya todo bien. Son las diferencias en lo que hay en la política. Yo creo que ahí está el quid del asunto. O sea, hoy día no va a estar solamente centrado en el problema, en lo económico, sino en cómo yo manejo este modelo democrático que hemos optado en Chile y que lo ha hecho las urnas, porque la verdad... Yo hubiera querido tener la mayoría en el Parlamento y quizás pasar 2 retroexcavadoras, pero eso no se olvidó. Ahora hay que entrar a lo que no fue capaz la concertación y le pasaron la cuenta por eso. O sea, Chile no quiso retroexcavadoras, quiere capacidad negociadora. Ahora, la cuenta finalmente, si fracasa, se la van a pasar al gobierno de turno. Por eso que hay que tener éxito. Así es. Nos vamos. ¿Algo? 10 segundos, Jorge. 10 segundos. Solamente ratificar lo interesante que acá fue un llamado de atención al Poder Judicial. Acá hay una deuda histórica del Poder Judicial con los derechos humanos. Tal como lo decían muchos parlamentarios ayer, probablemente si jueces hubiesen levantado la voz, tendríamos varios chilenos no desaparecidos y varios vivos. Segundo, lo que es el resultado del fin del binominal, y yo quiero destacarlo. Este es un parlamento que ha sido capaz, con otras fuerzas que no estaban representadas en el parlamento, hoy día levantar temas que eran impensados en el sistema binominal y tener
avances como fue la ley de sexo registral, o inclusive también tener pérdida en la votación final, pero sí se colocó y se discutió el tema donde se tiene que discutir en democracia, en el Parlamento. Así que mis felicitaciones también a ese esfuerzo. Nos tenemos que ir. Me está pidiendo Ricardo Sánchez hace 3 minutos ya el director del programa. Ricardo Sánchez, Arturo muchas gracias. Torres, Jorge Fríes, muchas gracias por un nuevo viernes y que pasen muy felices fiestas patrias, en familia, con tranquilidad. Y si beben algún vasito de chicha, bueno, un poquito será. No conduzcan. Y el próximo viernes en un día laboral, ya que no se hizo las gestiones. Bueno, eso también quedó pendiente. Repetición, no solamente mañana sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 20 horas, sino que el lunes 17 de septiembre los vamos a acompañar desde las 20:30 horas hasta las 21:30 y el 18 de septiembre también los vamos a estar. ¿Y por la misma plata? Por la misma plata. Qué bueno. Las repeticiones no las pagan. Debió haber llegado antes la coleta. Chao, nos vemos. Un día antes. Polar Comunicaciones presentó Análisis Regional, un programa de conversación y debate sobre temas regionales. Destacados protagonistas de la política regional analizan y desarrollan temas de interés local. Participan el exalcalde y parlamentario Juan Morano Cornejo y los exintendentes Ricardo Salles González, Arturo Storaker Molina y Jorge Fríes Añón. Conduce el periodista Mauricio Vidal Guerra. Análisis Regional, Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.